Buenas noches, chachos. ¿Cómo andan ustedes? Bendecidos y dispuestos a recibir más bendiciones. Para saber que ese es el empeño y el trabajo de Dios nuestro Padre, bendecirnos. Dice el mismo profeta: he aquí que mi empeño, que mi trabajo, el Señor a través del profeta dice, el trabajo de Dios, ¿sabe cuál es? Hacernos el bien. El trabajo de Dios es hacernos el bien. Uno lo entiende muy bien cuando es padre de familia. Claro, de alguna forma la realización de uno pasa por la relación y éxito a través de los hijos. Y ese es el trabajo de Dios, hacerte el bien, hacerte el bien. No duerme, no dormita el guardián de Israel. Se empeña, trabaja. Mi padre todavía trabaja. ¿En qué? ¿Para qué se levantó hoy el Señor Dios que nunca se acostó? ¿Para qué está trabajando el Señor Dios hoy en su vida? Para hacerle el bien, para bendecirlo. ¿Alguno cree eso? ¿Alguno experimenta eso? ¿Alguno lo está viviendo? Muy bien. Me invitaron hoy a hablar acerca de la Virgen María. Y este es un tiempo especial, este es el tiempo propicio para hablar de la Virgen María. La piedad cristiana a lo largo de distintos momentos en el año, entonces trata de que recordemos y actualicemos el papel de la Virgen María en nuestra vida y en la comunidad cristiana. Pero por excelencia, óigame bien, por excelencia, el tiempo donde deberíamos reflexionar, profundizar, asimilar más hondamente el papel de la Virgen María en la historia de la salvación, en la historia de la iglesia, en nuestras propias vidas, por tanto, es el tiempo del Adviento. Es el tiempo del Adviento. Hemos acabado de celebrar la festividad de Cristo Rey y Señor del Universo, con el que hemos sellado además el final del año jubilar, y comenzamos el tiempo litúrgico del Adviento. Adviento les suena como a qué a ustedes, cuéntenme. A esperanza. Y literalmente Adviento, ¿como a qué le suena? Como que algo viene, Adviento, advenimiento. ¿Y qué es lo que viene? La natividad del Señor. El Adviento es la preparación a la natividad del Señor. Hay dos tiempos fuertes en la liturgia. Hay dos tiempos fuertes en la liturgia, la Navidad y la Pascua. ¿Cuáles son los tiempos fuertes en la liturgia? La Navidad y la Pascua, en las cuales se reactualiza en nuestra vida y en nuestras comunidades, en nuestras familias, los misterios del acontecer de Dios en la vida. La Navidad, el que el Señor Dios asumió mi vida, mi naturaleza, mi humanidad, mi manera de ser, de pensar, de existir, y el paso definitivo del Señor de su pasión, muerte y resurrección, el triunfo definitivo de la problemática definitiva. ¿Cuál es la problemática definitiva suya? La muerte. Esos son, alrededor de eso giran los dos momentos fundamentales de la existencia cristiana. La natividad, donde sabemos que el Señor se encarna y se encarta con mi realidad humana. Y la Pascua, donde sabemos que el Señor continuamente pasa sobre todas mis luchas, dificultades, pasa haciendo salvación, aún sobre el último y peor enemigo, la muerte, y nos saca victoriosos. Para esos dos tiempos, que son los principales en la vida cristiana, ¿cuáles? Navidad y la Pascua. Hay tiempos de preparación. Para la Navidad nos preparamos con Adviento. Para la Pascua nos preparamos con Cuaresma. Y hay tiempo de recoger la cosecha de. Para recoger la cosecha de la Navidad es la Epifanía. Y para recoger la cosecha de la Pascua es Pentecostés. El resto del tiempo me hace el favor y salude a su vecino, y cuando lo salude aquí, entonces aproveche para darse cuenta qué tipo de ropa utiliza. Hágame el favor y salude así, y fíjese, mire, el resto del tiempo lo llamamos ordinario, así como esa telita, así como ese vestidito de su amigo. Entonces el resto del tiempo es tiempo ¿qué? Ordinario, o sea, el común del día, el común de la vida. Muy bien, gracias. El tiempo pues propicio, más propicio para hablar de la Virgen, para profundizar en la Virgen María, ¿es cuál? Adviento, en relación a la natividad.
ese es el tiempo más propicio. Aun cuando lógico, siempre, a todo lo largo del año, la presencia de María acompaña el caminar de la vida cristiana. Me han invitado pues a hablar acerca de la Virgen María. Me pidieron unas cosas muy concretas. Y entonces, ¿qué es lo que piensa la escuela acerca de la Virgen María? Entonces, ¿cómo es una correcta devoción mariana? Y entonces empiezo a decirles, la escuela no piensa nada específico ni diferente sobre la Virgen María de la visión de la misma iglesia. Es que la escuela no es una secta, es que la escuela no tiene una doctrina propia, es que en la escuela precisamente somos escuela bíblica, católica, Yeshua. Entonces nuestra visión no solo sobre la Virgen María, sino sobre lo fundamental, Dios nuestro Padre, sobre lo fundamental, Jesucristo el Señor, sobre lo fundamental, el Espíritu de Dios. ¿Y por qué lo fundamental? Porque es Dios, lo fundamental es Dios. Son los 3 artículos del credo. Cuando usted y yo confesamos en todas las fiestas litúrgicas de una manera solemne, los domingos, en qué creemos, cuál es nuestra fe, cuál es nuestro sentido de vida, entonces decimos, creemos en que Dios es Padre, en que Dios es Hijo y en que Dios es Espíritu Santo. Esos son los 3 artículos del credo. El credo no tiene más artículos. El Padre y lo que hace el Padre, el Hijo y lo que hace el Hijo de una forma resumida, el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo. No es el 4º artículo, la iglesia, no. Lo fundamental de la fe es nuestra experiencia, nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Precisamente cuando hablamos de la iglesia es porque es la obra del Espíritu Santo, es porque es la obra del Espíritu Santo. Allí aparece María en su papel, no es el 4º ni el 5º artículo, creo en la Virgen María, no. Eso no es artículo de la fe. Los artículos de la fe del credo son, creo en Él, Padre, que Dios es Padre, creo en qué, su Hijo Jesucristo, creo en Él, Espíritu Santo. Y la visión sobre la iglesia y la visión sobre María y la visión sobre todos los otros elementos de la vida cristiana se integran a esa nuestra fundamental visión de fe. Entonces, me decían, ¿qué es lo que la iglesia piensa, cree o enseña acerca de la Virgen María? Lo que la iglesia enseña. Lo mismo que qué es lo que creemos, pensamos o enseñamos acerca de la visión del Padre, de la visión del Hijo, de la visión del Espíritu Santo, de la visión de la iglesia, de la visión de los carismas. Lo que la iglesia nos enseña. Pero cuando uno comienza a profundizar en lo que la iglesia enseña, se da cuenta que muchas veces en la práctica cotidiana de la piedad cristiana, de movimientos y en la piedad de las personas, entonces hay ignorancias. Cuando yo digo ignorancias, no estoy haciendo un insulto. Cuando digo ignorancias, lo que estoy tratando es de constatar un fenómeno de realidad. Hay muchas personas que simplemente ignorando tal o cual situación, entonces van asumiendo en su vida determinado tipo de comportamientos. O por carencia, generalmente la ignorancia es eso, carencias, entonces carencias en una forma o carencias en la otra. Yo los quiero invitar a que tanto acerca de la Virgen María como sobre lo fundamental en la vida de fe, ¿qué es lo fundamental en la vida de fe? Creo en Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, como sobre lo fundamental, nos esforcemos en dejar nuestras ignorancias, nos esforcemos en una buena formación. Pero volvamos entonces sobre la Virgen María, habiendo aclarado que ni sobre la Virgen María, ni sobre ningún otro tema fundamental de la experiencia de fe, la escuela bíblica católica Yeshua tiene una posición propia. Nuestra posición es la posición de la iglesia. Entonces, también es importante aclarar esto. En las experiencias prácticas de cómo se vive en torno a la Virgen María, en las experiencias de las personas, en las experiencias de grupos de personas, movimientos, en las experiencias, en fin, que uno tantas veces tiene contacto en la cotidianidad de la vida,
sobre la Virgen María. Ahora voy a hablar sobre la Virgen María. Si estuviera hablando de cristología o si estuviera hablando de neumatología del Espíritu Santo, entonces puntualizaría otras cosas. Pero ahora me refiero acerca de la Virgen María, que es el tema que me han pedido. Entonces, en las experiencias prácticas, uno encuentra dos errores fundamentales. Que los errores fundamentales, como en casi todas las cosas, son pendulares. ¿Son qué? ¿Y cómo así pendular? Que se van a los extremos y por irse a los extremos entonces desconocen la verdad. ¿Cuáles son esos dos fenómenos pendulares en torno a la visión y práctica sobre la Virgen María? Una, el desconocimiento del papel en la historia de la salvación de la Virgen María. Y el negarlo, cualquier tipo de papel, como si con eso se hiciera un estilo de favor a Jesucristo. Eso proviene fundamentalmente a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI y algunos de los grupos que fueron surgiendo después de las reformas protestantes. Les cuento, la posición donde sistemáticamente se niega algún papel en la historia de la salvación, por lo tanto, en la vida personal y de fe y en la vida de la comunidad de la Virgen María, es un fenómeno moderno, es un fenómeno a partir del siglo XVI en adelante, y sobre todo en algunos de los grupos que fueron surgiendo a partir de la Reforma. Cuando uno conoce y cuando ve los protestantes que van, por ejemplo, a Tierra Santa o que van a los países donde surgió la fe y ven por todas partes, por ejemplo, las iglesias ortodoxas primeras o las primeras comunidades que surgieron en unidad con el catolicismo o en sus distintas vertientes, por ejemplo, coptos, los egipcios, armenios, etíopes o distinto tipo de comunidades, por ejemplo, los greco-ortodoxos, uno por todas partes les ve que desde los primeros siglos el papel de la Virgen María en su experiencia personal de fe y en sus experiencias comunitarias era un papel fundamental, y que la negación sistemática, o sea, como plan sistemático de que María no tiene ningún papel en la vida del creyente y en la vida de la comunidad, es solo un fenómeno a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante. ¿Por qué? Lo vamos a ir entendiendo más adelante. Cuando precisamente surgió la Reforma Protestante, surgió como un movimiento que resaltaba algunos aspectos fundamentales de la vida de fe, algunos muy acertados, pero surgió con un problema, surgió contra, la reforma en contra de valores de la Iglesia católica histórica tradicional. Al surgir así, Lutero tenía algo entre ceja y ceja. Todo lo que se pareciera a la estructura de la Iglesia católica había que separarse de ellos para autoafirmarse, como cuando un adolescente se separa de todo lo que tenga que ver con su papá y su mamá para buscar su autonomía, su autoafirmación, encontrarse a sí mismo. Así surgió la Iglesia protestante con los problemas que eso conlleva. Entonces, todo lo que pasara por el clero, todo lo que pasara por los presbíteros, todo lo que pasara por determinado tipo de tradiciones y que se asociara al fenómeno iglesia, había que negarlo y reafirmarse solo, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras. Reafirmarse solo en las Sagradas Escrituras y negar todo lo que pasara por allá. Dentro de ese cúmulo de realidades profundamente eclesiales quedó la Virgen María y quedaron muchos otros montón de cosas. Quedó la Eucaristía, quedaron determinado tipo de sacramentos y quedaron determinado tipo de cosas. Entonces, por eso, a los que comienzan a militar en ese tipo de experiencias cristianas, son cristianos, amén que son cristianos, son hermanos, son cristianos. A los que comienzan a militar en ese tipo de experiencias cristianas, se les va poniendo una inyección anti determinado tipo de cosas, y uno de los antígenos que se les coloca es anti
todo tipo de papel de la Virgen María en la vida cristiana y en la vida comunitaria. Tan es así que se llega al absurdo de que en las comunidades de este tipo de orientación nunca se hace ningún tipo de formación acerca de María. Y aun cuando en el Antiguo Testamento hay personajes que aparecen una sola vez o en un solo momento, en un momento circunstancial de la historia de la salvación, sobre esas se anima y se les permite a los pastores hacer grandes enseñanzas y hacer una cantidad de cosas. Y María, que aparece como un testimonio evidente y súper evidente, y ahorita vamos a tratar de verlo en las Sagradas Escrituras, y reiterativamente, y con un papel innegable en la historia de la salvación, como quiera que es la madre del Mesías, la madre del Señor. Entonces sistemáticamente se cierran, y hay de que un pastor se atreva a hacer una enseñanza, por ejemplo, alrededor de Lucas, el Magnífica, alrededor de la Natividad, o alrededor de un montonón de textos, el mismos textos de San Juan, donde aparece la Virgen María. Pero eso sí, si él va a hacer una homilía sobre cualquier otra cosa y sobre cualquier otro personaje, bienvenido. ¿Por qué? Porque simplemente está denotando una actitud prejuiciosa, unos prejuicios con los que se van cargando, en los que cuando se piense o se hable de la Virgen María, entonces no, eso tiene que ver con lo católico, va de retro Satanás. ¿Listo? Entonces, a esa posición pendular se ha llegado, y ha llegado a influenciar mucho, sobre todo en esta parte del mundo, en América y en América Latina, en Europa mucho menos, y muchísimo menos en Asia y muchísimo menos en África, porque aún con todas esas tendencias que les digo, cuando es una de las admiraciones que tienen todos los protestantes, ya les digo, cuando llegan a la cuna del cristianismo y por todas partes ven otro montón de constataciones distintas a las que les han enseñado sus pastorcitos, diferentes, o cuando comienzan a estudiar historia de la iglesia, o cuando comienzan a estudiar no solo la Sagrada Escritura en serio y tienen que empezar a tratar esos temas acerca de María que ahí están, o la primera generación cristiana, o la segunda generación cristiana, o los padres apostólicos, o el testimonio de todo ese montón de primeros siglos de creyentes como nosotros. Se llevan una gran sorpresa, porque ellos también, en su afán de separarse de la Iglesia Católica, tienen un desprecio tácito acerca de todo lo que signifique esa tradición a lo largo de generaciones, y pretenden históricamente trasladarse simplemente a las Sagradas Escrituras como si las Escrituras no estuvieran inscritas en comunidades y en tradiciones concretas. Primer error, negación prejuiciosa y sistemática de todo lo que tenga que ver con la Virgen María, que nosotros en nuestros ambientes tenemos ciertas influencias. Segundo error, pendular. El segundo error, y ha surgido sobre todo también después del siglo XVI, para ir en contra de la actitud de los que tomaron la Reforma y otros grupos. Entonces, como allí niegan todo lo que tenga que ver con la Virgen María, entonces yo empiezo a subir, y a subir, y a subir, y a decir, y a decir, y a exaltar, y a exaltar, y a colocar a tal nivel todo lo que tenga que ver con la Virgen María, todo el culto y todo lo que tenga que ver con la Virgen María, que sin darse cuenta, en una forma terrible, han llegado a herejías, y a veces herejías muy corrientes, en nombre de la Virgen María, creyendo que así también se le hace un favor a la Virgen María, que así se le hace un favor a Dios Padre, y que se le hace un favor a su Hijo Jesucristo. Y algunos, inclusive algunos con una tradición religiosa de santidad, entonces dirán absurdos como estos: todo lo que se diga acerca de la Virgen María es poquito, todo lo que se exalte es poquito, todo hasta donde se ascienda es poquito. Por eso la iglesia tiene que salir al paso a decir: párela ahí, párela ahí, párela ahí. A ver, acuérdese que somos cristianos, centrados en Jesucristo. Acuérdese que una cosa es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otra cosa es cualquier criatura, aunque sea la Virgen María.
Y entonces no es que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y como si la Virgen María estuviera en el mismo nivel, en el tipo de culto y en el tipo de situación, y entonces como si elevando a la Virgen María hasta el extremo más alto, le estuviéramos haciendo el mejor favor y fuéramos los más piadosos. No, ese tipo de errores pendulares, si me hago entender, e históricamente uno entiende muy bien por qué surgieron los errores pendulares, tendría que tener un poco de más tiempo para describirles los detalles del fenómeno religioso que se ha dado en torno a eso. Les di unas pistas de cómo era al principio la tradición cristiana y cómo en todas las más antiguas tradiciones cristianas, católicas y de todas las culturas, etíopes, coptos, egipcios, armenios, cristianos ortodoxos, rusos, griegos y demás, el papel de la Virgen María es supremamente respetado, venerado y tiene un papel claro, y lo mismo pues en la tradición católica primera y en la forma como llamamos hoy la catolicidad, la Iglesia Latina, y que es muy distinto lo que se presentó en el siglo XVI y que tendríamos que seguir la huella sobre un montón de cosas, entre otras acerca de la Virgen María, porque en esa reacción pendular de tratar de alejarse de la Iglesia, entonces tomaron esa posición los protestantes y todos los otros grupos surgidos a la luz de esa visión protestante, muchos de los que hoy, como no saben qué son ellos, entonces se llaman no denominacionales. El que le diga no denominacional es que no sabe dónde está parado, que no sabe quién es él y que cree que usted tampoco sabe quién es, que piensa que lo de la iglesia y lo de la comunidad cristiana es una cuestión denominacional, no es denominacional. Como mi ser familia, como el yo ser, Henao Quintero no es simplemente denominacional. Tengo un montón de genes, un montón de rasgos y un montón de cosas que no son denominacionales, que son ontológicamente, quiéralo o no, parte de mi ser. Este perfil griego en ruinas, no lo puedo negar con cambiarme la denominación. Estos rasgos genéticos no los puedo cambiar. A partir de mañana no voy a ser Henao Quintero, sino entonces, ¿qué será? Como, ¿qué apellido aparece así como más trompudo, así como más halagueño? No, no, no. No es un cambio de denominación. El que le diga a usted, no, aquí somos interdenominacionales. O sea que no saben ni quiénes son y creen que los demás no sabemos quiénes somos. Cuando al menos son respetuosos, dice, esta es una comunidad cristiana ortodoxa griega, esta es una comunidad protestante luterana, esta es una comunidad anglicana tal cosa, o esta es una comunidad cristiana de tal tradición histórica o tal cosa. Cuando le digan, somos interdenominacionales, o sea, garaje que no sabe quién es. Sigamos. Le estaba diciendo que entonces volvamos sobre la Virgen María. Hay esos dos errores en los que usted tiene que tener en cuenta y en los que generalmente la gente entra, y se lo dije al principio, por ignorancia. Y recuerda que cuando le dije por ignorancia no es que lo esté insultando, sino que estoy constatando el fenómeno de que ignora una cantidad de cosas y que a eso se refiere su práctica. Y hay pues ignorancias de un lado como hay ignorancias de otro. Entonces, aún dentro de la iglesia, pretendiendo defender a la Virgen María, han llegado a crear sectas marianas. Sectas marianas, ¿cómo así? ¿Puede haber una secta mariana? Claro, hay sectas marianas. Cuando se desvían en lo fundamental del centro de la fe cristiana, y entonces resulta, mínimo, ya el centro de la vida de esa persona no es Jesucristo. Si el centro de la vida de una persona no es Jesucristo, no es cristiano. Es que el centro de la vida es Alá, es un creyente en Dios, bendito sea. Es un creyente en Dios, bendito sea. Es que el centro de la vida es Adonai, Yahvé, el Señor, bendito sea. Es un creyente en Dios, es de la primera alianza, está en las Sagradas Escrituras.
son hermanos que los consideramos mayores del primer pacto. Es un creyente cuyo centro es la Virgen María, no es cristiano, no es cristiano, porque un cristiano su centro es, ese es su nombre, ese es su ser, ese es el centro de la vida cristiana, ese es el centro de la vida cristiana, que teniendo en el centro a Dios como Padre, a Jesucristo como su Hijo y Señor, movido por la acción del Espíritu Santo, o sea que es un cristiano trinitario, como se ha revelado en las Sagradas Escrituras, descubra y viva cuál es el papel correcto que en su fe, en su experiencia personal de fe y comunitaria, tiene en esa pedagogía de la salvación la Virgen María, entonces vamos por donde es. ¿Cuál es entonces el papel correcto que la Iglesia nos enseña acerca de la Virgen María? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Están casi despiertos? ¿Les interesa el tema? Muy bien. Entonces, ¿por dónde comenzar a dejar nuestras ignorancias para asumir, ya no de una forma prejuiciosa de un lado del péndulo o del otro lado del péndulo, o del lado del péndulo de mi abuelita, o del lado del péndulo de tal? No, para que tengamos unos cristianos bien formados acerca de lo que nos dice la fe. Entonces, la fe se forma, en primer lugar, partiendo del dato bíblico. En primer lugar, ¿de dónde? Partiendo del dato bíblico. Lo primero que vamos a tener que ver para conocer cuál es una correcta, en el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere, el tipo de relación que Dios quiere que yo tenga con la Virgen María. El papel que la Virgen María cumple en la historia de la salvación y en mi vida. Primero, el dato normativo o canónico. Dato normativo o canónico es el dato esencial, fundamental, norma, canon, medida, las Sagradas Escrituras. Entonces lo primero que tenemos que ir a ver son las Sagradas Escrituras. Y por lo demás ese va a ser el camino para que nuestros hermanos que de un extremo del péndulo se han ido por protestantes, vuelvan a recobrar a ver cuál es. Si dicen que creen en la Sagrada Escritura, entonces aceptemos el dato bíblico, ¿ya? Y por lo demás también va a ser el otro, que a los que están en el otro lado del péndulo, que simplemente a través de sus imaginaciones, leyendas, peleas culturales o lo que sea, han pretendido hacer su propia visión o la visión de su gueto, no de la iglesia, de su grupito, de sus intereses, han puesto a María en tal parte. ¿Qué dice el Señor en la palabra de Dios? Que es la norma, el canon, la medida de nuestra fe cristiana católica y de todas las fe cristianas. ¿Comprendido? Primero, profundizar en el dato bíblico. Segundo, como la experiencia de fe se vive en una comunidad concreta y las mismas Sagradas Escrituras surgieron al interior de una comunidad concreta, expresión de su fe. Cuando estudiamos introducción al Nuevo Testamento, ustedes que juiciosos vienen a estudiar aquí diplomados en Sagrada Escritura, porque son gente que toma en serio su fe, su vida, porque son gente que no se quieren dejar llevar por cualquier viento de doctrina y porque saben que una enseñanza de nivel universitario y de posgrado se da en la escuela bíblica en forma gratuita, y si quiere dar algo da, y si no, no da nada, y si necesita para los pasajes pida. Entonces, como todos ustedes vienen a formarse en la introducción al Nuevo Testamento, le explicarán que la Sagrada Escritura no es un ovni, no es un objeto volador no identificado que cayó así del cielo, o dictado como supuestos suras por ángeles que está cayendo allá. No, le explicarán el proceso de cómo las Sagradas Escrituras son normativas, son canon, pero cómo surgen como expresión de la fe de una comunidad viva y cómo se vive al interior de una comunidad viva. Entonces es donde nosotros vamos a estudiar esa primera comunidad de Jesús con sus discípulos, cómo se puso por escrito y después
cómo al interior de esa comunidad llegó a ser aceptada como el espejo en el cual se mira la comunidad cristiana. ¿Qué pasó, por ejemplo, a finales del siglo I? ¿Cómo eran las expresiones de la fe de la comunidad cristiana al finales del siglo I? Que no está en las Sagradas Escrituras, en el siglo II, en el siglo III, los padres que llamamos apostólicos, después los padres de la iglesia. Eso es una riqueza invaluable que nosotros tenemos que conocerla, que precisamente los que ignoran, entonces dan un salto de 16, 17 siglos y creen que ahí no hubo ningún cristiano, que ellos son Adán, el primer cristiano, el primer hombre con el que inventamos el verdadero cristianismo, con una Biblia que compré en el supermercado tal. Con ese se inventó el cristianismo. Y entonces perdemos de vista toda una gran realidad histórica en la cual tenemos que asumir. Entonces eso se llama ya el segundo momento. Primer dato, el normativo, la Sagrada Escritura. Segundo, la tradición de la iglesia, lo que ha ocurrido a lo largo de la iglesia. Y esa tradición de la iglesia y ese dato normativo se convierte y se expresa después en determinado tipo de documentos eclesiales. Los documentos eclesiales, o sea, los documentos de nosotros, de la iglesia, de la comunidad cristiana, tienen distintos valores. Entonces, hay unos que tienen valores fundamentales. Por ejemplo, las constituciones dogmáticas. ¿Qué dirá el Concilio Vaticano II acerca de María en la vida cristiana? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una actualización pastoral del Concilio Vaticano II acerca de la Virgen María? ¿Qué dicen los determinados documentos de la Iglesia, encíclicas o expresiones de la fe como los dogmas acerca de la Virgen María? Ese es el tercer momento. Todo eso sería lo que tendríamos que recorrer para que hiciéramos una correcta y bien fundada mariología. ¿Comprendido? Una correcta y bien fundada visión sobre la Virgen María en la comunidad cristiana. Pero como yo sé que ustedes ahorita no tienen todo ese tiempo, simplemente les planteo el panorama. Les planteo el panorama para que sepan, hombre, va a ser interesante, tengo que meterme un poquito más para no dejarme embaucar ni por unos ni por otros que piensan pues que tal cosa. No, hay que formarnos un poquito más. Y estamos hablando de un aspecto de la vida cristiana, María. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la vida cristiana? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y qué lástima, muchachos, hay tantos que sobre esos aspectos esenciales, pocón. Eso es lo que se refleja en una vida cristiana light. Eso es lo que se refleja que cuando nos viene cualquier tipo de problemas, mejor dicho, digámoslo en términos como lo dice el Señor, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, amenazan esa casa y estaban construidos sobre arena y tilín, ya. Entonces, qué bueno que esta invitación que nos han hecho hoy sea de verdad un asumir. Hombre, yo debo asumir mi vida de fe más en serio. Si en los ámbitos profesionales me esfuerzo por actualizarme, por formarme, y cada rato me doy cuenta que en determinadas áreas quedé out, y que para el próximo ascenso lo primero que pedían tal cosa, y que ni siquiera me consideraron a mí, porque en eso, nada de nada. ¿Cómo va a ser que en lo fundamental de mi vida, de mi sentido de vida, de mi experiencia, de mi relación con Dios, de la trascendencia que tiene eso, aquí y allá, yo en eso sí me dé el extraño lujo de ser superficial? De ser superficial y de simplemente ahí lo que medio leí allí, lo que medio dijeron allá, lo que oí en una homilia. No, démonos, ejerzamos el derecho de formarnos. Es importante un cristiano formado. Voy sobre el primer punto, María en las Sagradas Escrituras. Ojalá tuviera después el tiempo para hacer María en la tradición de la iglesia. Algo les insinué ahora con lo de las comunidades cristianas
primeras en las distintas culturas. Después podíamos estudiar María en los documentos eclesiales, por ejemplo, sobre todo en el Vaticano II, que es la manera como se nos invita a comprender la fe en esta realidad y en este tiempo. Pero vamos con lo normativo, que es lo fundamental. María en las Sagradas Escrituras, ¿les interesa? Yo veo que ustedes trajeron las Sagradas Escrituras, ¿cierto? ¿Qué dicen los evangelios, para centrarnos en algo, para no empezar con Eva, que de alguna forma es una imagen en el trasfondo, para no seguir con todas las mujeres en el Antiguo Testamento y para no seguir con otro montón de pistas que hay en el Antiguo Testamento acerca de María, la hija de Sión? Centrémonos en el Nuevo Testamento. Y voy rapidito porque ustedes son gente inteligente. Respiren profundo para que la ejerzan, la inteligencia. Respiren profundo para que iluminen su neurona y ejerzan los dotes que tienen. Yo sé que lo tienen, pues, pero ejerzámoslos, ejercitémoslos. Mire, los evangelios no pretendieron ser narraciones cronológicas, autobiográficas de la actividad de Jesús, sino que surgieron como los testimonios de fe después de que Jesús ejerció su ministerio. San Lucas nos explica muy bien eso en su prólogo. Que en primer lugar fue que Jesús histórico con sus discípulos enseñando y teniendo toda una vida de práctica de la proclamación e instauración del reino de Dios con su gente. Entre el año 27 que comenzó el ministerio de Jesús y el año 30 de la muerte de Jesús, entonces Jesús ¿qué? Pasó predicando, pasó enseñando, pasó formando discípulos, pasó entrando en lo definitivo de la historia y del ser humano. ¿Vos a quién seguís? ¿Vos para dónde vas? ¿Cuál es el ideario y el sentido de tu vida? Vení conmigo y te haré llegar a ser. ¿Te vas a quedar pescando toda la vida, hombre Pedro? ¿Te vas a quedar pagando simplemente cuentas? ¿Te vas a dedicado a esa oficina todo el tiempo? ¿Te vas a dedicar a estas y a estas otras cosas? Vení que la vida es para algo más. Ser discípulo, o sea, ¿qué tipo de hombre somos? Entonces Jesús comienza a proclamar el reinar de Dios en medio de la vida humana. Y eso lo comienza a hacer a través de obras, de palabras y de todo un montón de actividades que fascinó su manera de ser humano a los contemporáneos. Y entonces la gente terminaba diciendo, oíste, yo quiero ser como ese man. Vengan, aprendan de mí. Y entonces el Señor comenzó a formar humanos. Él es el humano, el Hijo del Hombre. Él es la revelación de Dios y el proyecto de Dios sobre nosotros. Este es mi Hijo el amado, a Él escúchenlo. Esos primeros años se dedicó a eso. Después de la muerte, que quedaron desconcertados, vino el Señor resucitado y derramó su espíritu. Y entonces vino una mejor inteligencia. Ve, esto era lo que Gemán decía. Ve, con razón tal cosa. Una mejor inteligencia de lo que habían vivido con el Señor. Por eso cada rato encuentran en las Escrituras, esto lo decía referido a tal cosa, pero no entendimos nada. Hasta después de que resucitó y vino el Espíritu Santo. Cuando el Señor resucitó y vino el Espíritu Santo, la preocupación de ellos tampoco fue ponerse en hacer libros, ni hacer iglesias, ni hacer cosas, sino proclamar lo que Dios ha hecho en Jesucristo y lo que ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. Proclamar que Jesús es el ungido, el Mesías esperado, proclamar que Jesús es el Señor, proclamar que Jesús es la palabra de Dios que revela su proyecto sobre esta historia, y comenzar a invitar, y todos los que la aceptan, todos los que la reciben, todos los que creyeron en Él, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios y comenzaron a convocarse en comunidades cristianas a celebrar eso. Detrás de eso viene un montón de cosas, que el que cree que se haga bautizar, que recibir el Espíritu Santo, que reunirse a celebrar la Eucaristía, que quién va a guiar esta comunidad, que los apóstoles, que cómo vamos a organizarnos, y comenzó a surgir la comunidad cristiana, la iglesia. La preocupación no era ponerse a escribir, solamente después, el Señor murió en el año 30, el 7 de abril del año 30, a las 3 de la tarde. Solamente después, los misioneros comienzan a escribir. Por ejemplo, los primeros que escriben son cartas. Pablo, año 49-50 y toda la década del 50.
Y apenas comienzan a formarse pequeños fragmentos, a recopilar las memorias sobre Jesús. Ve los milagros, ve las parábolas, ve los problemas, ve la pasión y muerte. Y solamente por allá, antes del año 70, alrededor del año 60 y pico, por ejemplo, San Marcos recopila su evangelio con todas esas tradiciones. Después Mateo y Lucas, teniendo en cuenta Marcos y sus propias investigaciones, van haciendo su evangelio. Y así, ¿por qué les digo esto? Porque en el primer evangelio, Marcos, no se dice prácticamente nada. En realidad se habla 2 veces de la Virgen María. Pero el interés no es la Virgen María. ¿Cuál es el interés en el Evangelio según San Marcos cuando escribe en Roma y a Roma con las predicaciones de Pedro detrás? Mostrar quién es Jesucristo y cómo hemos de recibirlo para tener la vida eterna. Eso es lo central de la fe. Si usted se lee el Evangelio de San Marcos, no va a encontrar, abra pues su Biblia, sino en 2 momentos que se habla de la Virgen María. Capítulo 3, verso 31. Llegó su madre y sus parientes y se quedaron afuera y le enviaron a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre y tus parientes están afuera y te buscan. Él responde: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, mis parientes? Y mira, por ejemplo, no me detuve mucho en los hermanos. Cuando uno está en Oriente, inmediatamente entiende que esos hermanos no es como los prejuiciosos desde el siglo XVI, pretendiendo decir que Cuente María era una mujer común y corriente, entonces todo el otro montón de sus hijos. Primero, tener hijos no es pecado. Tener hijos no es pecado. Pero sobre la Virgen María se asume y se acepta desde la primera comunidad cristiana que no tuvo sino un hijo. Y tengo que aclarar que tener hijos no es pecado. Y tengo que aclarar que cuando allí en la Sagrada Escritura hablan de hermanos, se utiliza una expresión tanto que en griego como en hebreo significa parientes cercanos. Y que cuando uno conoce la mentalidad oriental, usted llega y con esto me entiende. Entonces le pregunto al chofer: ¿oíste vos dónde vivís? En aquel pueblo. A partir de ahora me tengo que empezar a manejar bien, porque ahí están mis parientes. Sí. ¿Y cuántos son tus parientes? 30.000. 30.000. Todos los que viven en ese pueblo de allá son parientes, son primos, son sobrinos, son tal cosa. Y a toda hora, vea, pillado está. ¿Qué son los hermanos que aparecen allí? Es el término de parentesco y parentesco cercano, que en ese tipo de sociedad es muy fuerte. En ese tipo de sociedad es muy fuerte, y que etimológicamente, pero como no es el tema, no me detengo ahí. Entonces simplemente, aquí en Marcos aparece la mención de la madre de Jesús. Inclusive todavía no nos ha dicho su nombre, sino que simplemente dijo su madre, y al final, ¿quién es mi madre y quiénes son mis parientes? Mire esto, el interés de Marcos es absolutamente cristológico, como el interés de todo el Evangelio, como el interés de todos los pasajes del Evangelio. ¿Cómo así? Que cuando yo me acerque al Evangelio voy a descubrir esto, lo que le interesa al Evangelio hablar, sobre quien le interesa es hablar sobre Jesucristo. María y los demás son importantes en tanto y en cuanto se refieran a Jesús. ¿Entendido? Ese es un hecho básico de comprensión de las Sagradas Escrituras. Todo el Nuevo Testamento y aún toda la Biblia es cristológica, es cristocéntrica. Escudriñan las Escrituras porque ellas hablan de mí. Si no entendemos eso, las malinterpretamos. Si no entendemos eso, entonces estamos tergiversando el texto y el mensaje fundamental. Todos los mensajes de la Sagrada Escritura y muchísimo más evidentemente del Nuevo Testamento son cristológicos, cristocéntricos. Para eso se escribió, para que conozcamos quién es Jesús y para que conociéndolo a Él tengamos vida plena en su nombre. De cualquiera que se hable, y la más cercana y la más importante, la madre, fíjense cómo se llama. ¿Qué se dice sobre María? Su madre.
porque es en esa correlación como ella tiene la importancia. Un dato, todas las imágenes que tengan de la Virgen María, que no tengan a Jesús, bótenlas. Todas las imágenes de la Virgen María, que no tengan a Jesús, o en su vientre, o en sus brazos, bótenlas, no son cristianas. ¿Me entendieron? María es María por su relación con Jesucristo. Es lo que enseña la Sagrada Escritura y es lo que María quiere. Es que María no es una modelo de pasarela. Es que María no es una modelo de pasarela, ni aquí, ni en la primera comunidad cristiana, ni en el cielo. A continuación va a desfilar la reina del cielo. ¡Ay! Bravo, bravo, a ver qué vestido. No. Ella es lo que es y su papel es lo que es por su relación con su hijo. Así de claro. Esa es la verdad cristiana. Esa es la verdad de los evangelios. En este primer momento, inclusive lo que San Marcos quiere es mostrar que Jesús, que es el importante, y la relación que hay con Jesús no es ni por ser de la misma patria. En la otra parte donde nos va a mentar, Marcos capítulo 6, otra vez la aparición de la Virgen María o la mención de la Virgen María es porque capítulo 6 verso 1 Marcos salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó al sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto y qué es esa sabiduría que le ha sido dada y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero? Había aprendido el oficio de su papá, que era carpintero. El hijo de María y pariente de Santiago, José, Judas y Simón, y no están aquí entre nosotros las parientes. Y se escandalizaban de Jesús. Un profeta solo en su patria no es aceptado. Entonces, aquí sí se mienta en San Marcos y por fin sabemos cómo se llama la mamá de Jesús. ¿Cómo? María. Aquí nos dijo que es la mamá y el nombre. Pero lo que Marcos quiere decir es esto: el importante es Jesús. Y la importancia de alguien en relación a Jesús es por el discipulado, por el seguimiento, no porque sea de la misma patria, no porque sea de la misma religión judía, no porque sea maestro de la ley o sacerdote, y ni siquiera porque sea su mamá o pariente de él. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la siguen. Ese es el interés de Marcos. Si nos quedáramos simplemente con ese interés sin aclararlo con los otros evangelios, ahí quedábamos. Solo que cuando Marcos escribió, entonces lo que se quería resaltar era ese primer punto, Jesucristo. Cuando surgen Mateo y Lucas, ya se va ampliando el evangelio y ya se comienza a decir: ¿oíste? ¿Y qué pasó con la infancia? ¿Y si cumplió las profecías? ¿Y de dónde viene? Así como cuando alguien, por ejemplo, ¿a quién le va a interesar ahora quién es ese trompudo? Pues simplemente con las barbaridades que él dice, con esas ahí sobra. Pero dentro de unos meses vamos a empezar a decir: oíste, ¿y quién es la mamá pues? ¿De dónde le vienen esas taras? ¿Quién es la mamá? ¿Quién fue el papá? ¿Qué fue lo que le pasó en tal momento? ¿Ya? La pregunta por los familiares es una pregunta segunda. Así como usted comienza una relación de noviazgo, entonces el que interesa es usted. Y después comienza a decir: ve, te voy a llevar a mi casa, a presentarte a mi mamá, a presentarte a mi papá. Y apenas usted los ve, y ay, con razón. En fin, en todo caso, eso fue lo que también pasó en esa comunidad cristiana. A las generaciones más adelante, entonces ya no solo se centran en Jesucristo y siempre será lo fundamental, sino que comienzan a decir: oíste, ¿y la familia qué? ¿Entendido? Entonces ahí es donde se dan y se recopilan los evangelios de la infancia. Y va a ser Mateo y sobre todo Lucas el que nos va a traer más datos acerca de la Virgen María.
Mateo nos trae unos ciertos datos en los que no me voy a detener, porque el interés fundamental de Mateo, que le está escribiendo a los judíos, es mostrar, sobre todo desde la paternidad, aun cuando sea legal, de San José, cómo Jesús cumple todas las tradiciones judías. Eso lo explicaremos el año entrante cuando empecemos a estudiar seriamente a Mateo. Entonces, en ese marco, el Evangelio de Mateo de la infancia, el personaje central es San José. Entonces María aparece y aparece nombrado un montón de veces, y estas otras 2 veces que Mateo toma de Marcos, pero el personaje fundamental es San José. Sin embargo, cuando llegamos a Lucas nos hace la gran revelación acerca de la Virgen María. Para estudiar, y fíjense, todo esto es la verdad católica universal, complementaria, no única. Y esto es importante que ya lo vayan teniendo en cuenta. Ser católico no es que le pongan a uno una correa o una cosa así de cochero, fanático. Católico significa universal. ¿Es tan católico San Marcos como tan católico es San Lucas, que nos va a traer una gran revelación acerca de la Virgen María, y como tan católico es San Mateo, que enfatizó a San José, y como tan católico va a ser San Juan, que enfatizó ya de una forma madura el papel de la Virgen María en la comunidad cristiana? Y lo católico es precisamente la universalidad, y no le va a decir nunca San Lucas a San Marcos: no, hermano, es que usted sí no es mariano, María, es que usted sí no es cristiano, juchi, se va de acá. No, ni San Marcos se va a poner a decirle a San Lucas: hermano, que ubícate. No, es la verdad católica, y lo fundamental es que todos se centran en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada una de las apreciaciones y revelaciones que hacen acerca del papel de la Virgen María corresponde a un estado que está viviendo la comunidad cristiana. Ojalá tuviera el tiempo para dedicarme a San Lucas, es el más importante, o el menos, no el más importante, sino el más extenso. Entonces por Lucas sabemos de la Anunciación, por Lucas sabemos del Magnificat, por Lucas sabemos del nacimiento, con toda la descripción, con la presencia de María. Lucas inclusive continúa después el papel de la Virgen María en los Hechos de los Apóstoles con su acción en Pentecostés. Esa es una verdad católica acerca de la Virgen María, que complementa toda la otra verdad católica. Pero yo en estos minuticos que me quedan, me voy a centrar en San Juan. Porque San Juan nos trae, para mi gusto, la visión teológica más elaborada acerca del papel de la Virgen María en la comunidad cristiana. Al fin y al cabo es el último que escribe. Ya escribe muy ponderado, sopesado, el papel de muchas realidades en la comunidad cristiana, entre ellos el papel de la Virgen María. En San Juan, que usted ya lo está abriendo, aparece dos veces la acción de la Virgen María. Aparece al principio, las bodas de Caná, y aparece al final, al pie de la cruz. Y eso ya es interesante. Aparece al principio, en el primer milagro, signo, como lo llama San Juan, semella, en las bodas de Caná, y aparece en el último, al final de la cruz. Y en esas 2 veces, San Juan nos dice todo lo que tenemos que saber para una correcta mariología. En la primera, las bodas de Caná. Ojalá tuviéramos el tiempo para explicar despacio las bodas de Caná. Las bodas de Caná son cristológicas, centradas en Jesucristo, como todos los textos del Nuevo Testamento y de toda la Sagrada Escritura, ya les dije, pero centradas en Jesucristo, aprovechan para ubicarnos el correcto papel de la Virgen María. ¿Y qué nos dice sobre la Virgen María? Es preciosísimo. Oxigénense, me hacen el favor, oxigénense, a ver, profundo, oxigénense. Aparece pues 2 veces María en San Juan. ¿Cuándo? Bodas de Caná y al pie de la cruz.
Y en las bodas de Caná, María, que es la única vez que habla en el Evangelio de San Juan, tiene dos frases. Dos frases tiene María en el Evangelio según San Juan. Y en esas dos frases se sintetiza la misión de la Virgen María. Entonces, ante la necesidad del vino, porque se ha acabado en los contrayentes, allí en los novios esposos, María entonces se da cuenta y entonces, ¿qué es lo que dice? No, ¿qué es lo que dice? No tienen vino, primera frase. Y entonces va donde Jesús, ¿y qué es lo que le dice? No tienen vino, va y le dice, y después de decirle a Jesús, de confesar la situación, de evidenciar la situación, entonces Jesús tiene una expresión que para nuestro gusto no es muy cortés. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué pasa? Es una expresión que indica que hay una buena relación entre algunos y de pronto alguien sale con, pero ¿cómo así? Y entonces le dice mujer, pero también hay detrás de eso todo un sentido de respeto, mujer, la Eva y todo esto, pero ¿qué pasa, mujer, si todavía no es mi hora? Y entonces tendríamos que estudiar qué significa la hora en el Evangelio de San Juan, el tiempo de la revelación plena de Jesús como Mesías, que solo es desde su pasión, muerte y resurrección, y recibir los frutos de esa revelación. Mujer, pero si no ha llegado mi hora. Y entonces, después, ¿qué es lo que dice María? Haced lo que Él les diga. Me centro pues en María, sabiendo y recordándoles que el texto es cristológico y que para entenderlo plenamente tenemos que entender todo ese contexto que ahora por tiempo no lo puedo explicar. Pero entonces, en esas dos palabras, una palabra de María va a los siervos, va a la gente, va a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice María a nosotros? Haced lo que Él os diga. Otra palabra de María, la otra palabra de María va a Jesús. ¿Y qué es lo que le dice María a Jesús? No tienen vino. Esa es la más plena mariología. María tiene dos palabras. María no es muy habladora. Cuando le digan que allí se apareció la Virgen y que está diciendo esto y esto y esto, y que hay 4 libros y que hay 4 actas, oíste, ¿y cuándo pues? Son proyecciones de que como psicológicamente las mujeres dizque descansan hablando y todo un montón de cosas así. Entonces la vieja beata esa cree que la Virgen necesita descansar y que está diciendo y que mejor dicho está hablando más que cualquier secuestrado, que cualquier aparecido. No. María no tiene sino 2 palabras. María no tiene sino 2 palabras. Una, a Jesús. ¿Qué es lo que María tiene que decirle a Jesús? No tienen vino. Y con eso. O sea, nuestra necesidad fundamental del espíritu, que es en lo que se refiere el vino. Y detrás del espíritu, todas las necesidades de cada uno. El papel intercesor de María. ¿Es María intercesora? Amén. Los evangélicos prejuiciosos son muy interesantes. Le dicen a cualquier pastor y a cualquier persona, ora por mí, pero a María, no. Es que María está muerta. ¿Cómo que está muerta? Y Dios no es pues un Dios de vivos, no es lo primero que aprendemos en la fe, que delante de Dios todos están vivos, que delante de Dios están vivos, que Dios no es un Dios, que Dios no es un Dios de muertos y no de vivos. O no leyeron ese pasaje donde Jesús dice, y es que Abraham está muerto, y es que Moisés está muerto, y es que los otros están muertos. Entonces, ¿cómo así que María está muerta? No. Entonces, ¿el papel qué? Intercesor de María por todos nosotros ante nuestras necesidades y ante la necesidad radical del Espíritu Santo. ¿Qué tiene María para decirle a Jesús? No tienen vino. ¿Por qué? Porque es madre. Porque vamos a ver, y entonces eso ya tendríamos que ampliarlo con Lucas, madre del Señor. Es madre nuestra, es madre de la iglesia, pero María tiene realmente ese papel. No tienen vino. Y tantos tendríamos que decir que en nuestros procesos de fe, María se dio cuenta de que nos hacía falta el vino del Espíritu Santo, o el vino de la presencia del Señor,
o el vino de una realización más plena. Los novios ni cuenta se habían dado, ni le estaban pidiendo el favor. Y tantos de nosotros en la experiencia cotidiana tenemos que decir que en nuestros procesos de fe, la intervención de la Virgen María nos ayudó a llegar a Jesús. Segundo, ¿qué es lo que María tiene para decirle al pueblo, a la iglesia, a nosotros? ¿Qué es? Hagan lo que Él les diga. María no tiene palabra en sí misma. Escúchenme bien. María, por lo demás, y va a ser una de las grandes enseñanzas del Concilio Vaticano II acerca de la Virgen María, el Concilio Vaticano II nos ha contratado aparte, una constitución aparte sobre la Virgen María, sino que la puso donde es, en el contexto de la Iglesia, en la doctrina sobre la Iglesia, en la Lumen Gentium, la Iglesia, luz de las gentes. El capítulo que sella esa constitución nos habla del papel de la Virgen María. Y tiene expresiones como esta: María es tipo, ejemplo pleno de lo que es la Iglesia. Mire, y usted ya va a entender por qué los protestantes, cuando niegan la Iglesia, inmediatamente niegan sobre María. Porque lo que se diga sobre la Iglesia se dice sobre María, porque lo que se dice sobre María se dice sobre la Iglesia. Porque lo que se dice sobre María se dice sobre la Iglesia, porque lo que se dice sobre la Iglesia se dice sobre María, porque María, verdadera criatura como usted y yo, María, de quien el Señor Dios ha querido hacer que nazca su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. María es la imagen y tipo. Usted se acuerda que es un tipo, ya la tipografía está en desuso. Pero a los que nos tocó las máquinas de escribir, un tipo es, de ahí viene la tipografía, y cuando vino la imprenta, entonces que formaban las letricas, y cada que usted la apretaba, ¡paque!, la forma. Pensemos pues en una cubeta, es la horma, es el paradigma. O imagínese usted las nuevas expresiones, ¿ya? ¿Qué es María? María es el tipo, es la imagen perfecta de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Me da el favor y pellizque la iglesia. Pellizque la iglesia más cercana. Usted también es iglesia, pellizquese usted también, ¿ya? Pues bien, miren, entonces María es tipo de lo que Dios quiere hacer. María es tipo y profecía de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. El problema con una no correcta visión de la piedad sobre la Virgen María es que precisamente quieren elevarla y elevarla y elevarla y elevarla para que no tenga nada que ver conmigo, para que no tenga nada que ver conmigo, cuando precisamente en la dinámica del evangelio es Jesucristo que se abaja, que se abaja, que se abaja para tener todo que ver conmigo, y María por su realidad de criatura tiene todo que ver conmigo. Y la dinámica que Dios está haciendo conmigo fue la que hizo con María. ¿Qué hizo con María? Le proclamó la palabra. ¿Cuál es la correcta respuesta ante la proclamación de la palabra? Creyó en la palabra de Dios, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué ocurrió en María? La encarnación de la palabra, o sea que la palabra se hizo carne. ¿Qué ocurrió en María? Llena de la palabra, va a visitar y va a entregarla, va a anunciarla, va a darla. María se convierte en tipo, profecía de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay un montón de situaciones sobre la Virgen María, sobre todo los dogmas, que no se entienden muy fácil, porque precisamente se trata es como allá los privilegios de María, y no ese es el sentido esencial y fundamental de los dogmas marianos. El sentido fundamental y esencial de los dogmas marianos es la profecía, o sea, la palabra y la visión que Dios tiene sobre la historia de la humanidad. Lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios está haciendo contigo, lo que hizo en ella, que es la madre de la iglesia, lo que hizo en ella, que es iglesia, es lo que quiere hacer conmigo. María es tipo de la iglesia. Por eso María no tiene palabra propia. La iglesia no tiene palabra propia.
uno como predicador no tiene palabra propia. ¿Cómo así palabra propia? Es que yo no tengo palabras que a ustedes los van a salvar. Es que yo no tengo ni qué palabra ni obras que a mí me van a salvar. Es que yo no soy la luz del mundo. Es que yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Es que Él es la palabra del Padre. Él es la puerta, Él es la luz, Él es el sentido. ¿Qué es lo que yo tengo que decir como Juan Bautista, como María y como la iglesia? Haced lo que Él os diga. Cualquier cosa de más que diga es carreta. Y María lo sabe y no se pone a hablar bobadas. Llegan a errores tan absurdos como este. Es que el Padre Celestial no aguanta más la chispa, la piedra, la ira de su justicia. No aguanta más el Padre Celestial y ya va a dejar caer la mano sobre esta generación y este mundo pecador. La única que se la sostiene es la Virgen María y ahí no. Ella, por ella está sostenida la misericordia de Dios. O sea que es más misericordiosa la Virgen María, una criatura, que Dios mi papá, que Dios el Padre de ella y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven qué absurdos llegan? Y siguen ahí con otro montón de absurdos por no escuchar la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Y por creer que no, que es que son tan devotos y tan queridos y tan lindos de la Virgen María. ¡Herejes! Herejes. Hay que escuchar lo que Jesús nos dice y lo que dice la iglesia, que por lo demás es lo que nos pone. A ver, la cuestión de la herejía no es problema mental ni de doctrinas. La cuestión de la herejía y de las falsas doctrinas y de las ignorancias que le señalaba ahora no es problema mental. Es que le falta, lees ese tercer tomo, es que le falta esto. No, eso no es problema. El problema es que una mentalidad y una concepción de la vida corresponde a una manera de ser y de vivir. Ese es el problema. Que yo soy lo que pienso, que yo soy lo que digo, que yo actúo como sueño y con la cosmovisión en que me muevo. Y entonces, una cosa es ser discípulo de Jesucristo y que Él esté en el centro, y otra cosa es que yo ponga a cualquiera, a los ángeles, a la Virgen María o al que sea como centro de mi vida. Eso no es ser cristiano. Si en el centro está Jesucristo, yo soy cristiano. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El Concilio Vaticano II lo dice claramente. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente, porque nos indica y nos ayuda a ubicar el verdadero papel, tanto en la pedagogía de Dios, en la historia de la salvación de la Virgen María, como madre del Señor, como madre de la iglesia, como perfecta discípula y como tipo e imagen de lo que debe ser la iglesia. Entonces, ¿qué? Si se le puede decir a la Virgen, pues que ore por mí. Amén. No tienen vino, es intercesora. ¿Es madre? Amén, que es madre. Que a través de ella se reflejan tanto de los rasgos maternales en la historia de la salvación. Amén. Pero nunca pensar que entonces, que la Virgen es una diosa, o que no. Un verdadero culto, relación mariana, es muy distinto al culto que se le debe a Dios, de adoración, de seguimiento. A la Virgen María se le debe la devoción y un estilo de relación, ciertamente, qué bueno, porque uno experimenta a lo largo de su vida que amén, que la Virgen María nos ayuda a llegar a Jesús. Pero si nos ayuda a llegar a Jesús, no desdigamos su buena tarea. ¿Cómo así? No nos quedemos en ella, sino que lleguemos a donde nos está llevando. Si María empieza a decirnos, hagan lo que Él les diga, ¿y qué más? ¿Y cómo vas? ¿Y qué tal cosa? ¿Oíste? ¿Y ese vestido que estás poniendo hoy? ¿Oíste? ¿Y qué tal cosa? Ve que no seas bobo, que hagas lo que Él les dice. ¿Oíste? Y vos tal... No. A ver, ¿qué es una correcta devoción mariana? Hacer lo que Él nos diga. Y por último, a 3 veces lo último,
Al pie de la cruz, al pie de la cruz. Es la otra palabra. En la otra palabra no habla la Virgen, sino que habla Jesús. ¿Y qué es lo que revela allí sobre la Virgen María? La maternidad espiritual de María sobre el discípulo que se deja amar. La acogió en su casa. Así como María es madre del Señor, amén, y es madre de Dios, Jesucristo verdadero hombre y verdadero Dios, así es madre nuestra y madre de la iglesia. Y el que se deja amar, la acoge en su casa. Y es un don de Dios que está dando hasta el extremo. No es como algunos pretenden malinterpretar, que Jesús a última hora, allí, que pobrecito, hasta aquí llegué yo, cuando lo que está diciendo es todo está cumplido. A lo que me mandó el Padre, todo lo he hecho. Y entonces mira para un lado y para otro, aquí no quedó títere con cabeza. Hermano, a ver, ahí quedó simplemente el muchacho, el discípulo joven, porque pensó que no lo mataban, sí, venía con la mamá, el resto se abrieron del parche. Hermano, cuide a mi mamá, lo último que le quiero decir es, cuide a mi mamá. No ese es el evangelio, no ese es el evangelio. El evangelio, y más el evangelio de Juan, nos muestra a Jesús en el trono de su cruz. El Rey de los Reyes, que todo lo ha cumplido, que nadie me quita la vida, que yo la entrego con sentido y con propósito. Y hasta el último momento, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, dio su vida y dio todo. Y lo que le quedaba, su madre nos la dio. ¿Quién la acoge y quién recibe ese don? El que se deja amar del Señor. Que nunca una devoción mariana ni la Virgen María nos separe del Señor. Es absurdo inclusive la pelea entre esas comunidades que pretenden hacer la cuestión como que si María separara del Señor. Nunca una correcta devoción mariana ha separado del Señor. Si su devoción mariana no lo lleva a amar, a seguir, a hacer lo que Él os diga, cuestiónese. Pero si su devoción mariana lo lleva a cada vez amar, seguir y servir más eficazmente al Señor, entonces es que está aprendiendo de la perfecta discípula. Es que estamos aprendiendo de ella, que nos dice, haced lo que Él os diga. Es tiempo de Adviento. Yo los invito ante el anuncio de la palabra del Señor, que pidamos por la intercesión de María. Vamos a ponernos de pie. Que pidamos por la intercesión de María, que el Señor derrame sobre nosotros su Espíritu, para que ante la palabra que es sentido, palabra que es luz, palabra que es camino, palabra que reengendra, palabra que sana, palabra que se ha hecho carne, palabra que tiene nombre propio, Jesucristo. Y ante la acción del Espíritu, nosotros podamos como María acogerla. En esto se nos juega la vida, muchachos, en el Shema, en la escucha. ¿A quién escuchamos y qué palabra guardamos y dejamos que nos reengendren? ¿Qué palabra, sentido se vuelve entrañable en nosotros? Que sea la palabra del Señor. Que nosotros como María, aun cuando hay muchas cosas que en primera instancia uno no alcanza a entender, porque es que además la cosa es mucho más que entender como inteligencia racional lógica, es que nos sabemos sumergidos en la experiencia de Dios, amados por la experiencia de Dios que nos supera. Uno puede y tiene todo el derecho a decir, ¿cómo va a ser esto? Si por mis fuerzas no puedo. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Si humanamente no alcanzo a lograr mis proyectos, mis sueños, la salvación, ¿cómo va a ser esto? Lo que va a ocurrir en ti, lo que está ocurriendo en ti, no es obra humana simplemente, es la obra del Espíritu de Dios. Entonces contigo, Madre, decimos, he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí, según tu palabra proyecto, según tu palabra de salvación. Yo necesito, Padre, que tu palabra, tu Hijo, el Hijo del hombre, el verdadero hombre, el Hijo de Dios, el proyecto que Dios tiene sobre mi vida, se haga carne en mi vida. Cuando miro mi existencia, contemplo mis profundas limitaciones. Cuando miro mi existencia, veo mis continuas caídas y malas decisiones y pecado. Cuando miro mi existencia, veo mi no virginidad, porque me he abierto a muchos baales e ídolos. Pero cuando contemplo lo que tú has hecho en María, madre, perfecta discípula, tipo y ejemplo pleno de lo que debe ser y quiere ser la iglesia, yo, la historia, yo quiero decir con ella: he aquí, la esclava, el siervo, el disponible a la acción de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre, es santo su nombre. El fruto, la consecuencia de Shema, aceptar, acoger en el corazón la palabra del Señor y la obra de su Espíritu, es la bienaventuranza. Feliz la que ha creído que se cumpliría lo que le fue dicho de parte de Dios. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho obras grandes el poderoso en mí. Señor, yo quiero y necesito ser feliz. Por eso hoy, por la intercesión de María, quiero que mi vida sea un magnífica, un canto de alabanza al obrar de Dios en mi vida. Por eso yo lo quiero de nuevo invitar. Fíjese en los pliegues de su corazón, de sus sentimientos, de sus decisiones, de sus reacciones, esas áreas en que necesitamos que el verbo se encarne, que la palabra se haga carne, aunque sea en el pesebre, la pesebrera de nuestra vida. Señora, esta área de mi vida que me haces tanta falta, te invito. Señora, mis sentimientos, Señora, mis reacciones, Señora, mi economía y mi trato con el dinero, Señora, mi trabajo, Señora, mis sueños y aspiraciones, Señora, esas áreas donde caigo tan reiterativamente, te invito, te necesito. Hágase en mí, según tu palabra, según tu proyecto, según la acción de tu Espíritu. Hágase en mí, según tu palabra, y que el verbo se haga carne y habite entre nosotros. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los invito a tomar asiento. Ustedes ya saben los avisos que nos han dado. Santo nombre proclamaré, siempre serás rey de la historia.